Amados, como todos saben, en especial los que han estado regularmente cada miércoles, nos encontramos en una serie desde hace varias semanas sobre las enfermedades. Hemos ido construyendo una perspectiva o construyendo nuestra perspectiva sobre las enfermedades a la luz de las Sagradas Escrituras. Y el tema que tocaba hoy es visitando a los enfermos. Este es un libro del Ministerio de Chapel Library donde varios autores puritanos trataron este tema. Y el tema que trataremos hoy, visitando a los enfermos, fue escrito por George Swignock en el 1627. Él es del 1627 al 1673. Este fue un tema importante en el pasado y sigue siendo un tema importante hoy en el presente. No solamente dentro del mundo, entre los incrédulos, sino entre los mismos evangélicos, porque esto es un tema que se ha distorsionado, como lo decía en mi oración. Si alguien se enferma, ¿cuál es la recomendación que le dan? Decrétalo, decláralo, proclama sanidad para tu vida. Y si no te sanas, es porque no tuviste fe o porque había pecado. Pero a la luz de la Escritura nosotros no vemos en ningún momento que los apóstoles ni que nuestro Señor Jesucristo al momento de que alguien estuviera enfermo nos mandara a declarar sanidad o algo así. A mí no me importa lo que pienses tú o lo que diga yo incluso, sino qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca nos manda a eso. Incluso cuando en la misma carta a Santiago que leímos antes de orar, Santiago dice, si hay alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Primera de Juan capítulo 5 dice que si oramos conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Y a veces la voluntad del Señor es sanar a alguien y otras veces es no sanar a alguien. Eso está en su soberanía y en su sabiduría. Nosotros oramos, confiamos en Dios para que sane a los enfermos, pero la última palabra la tiene Él. Un profesor mío en el seminario, cuando estudié en el seminario pentecostal hace muchos años, él decía, yo tengo un choque con mis propios hermanos pentecostales, decía él, y era el director del seminario, que nos invitan a proclamar y a declarar sanidad sobre los enfermos, pero cuando yo oro sobre un enfermo, a las pocas horas o a los días muere. Y él decía, será falta de fe. Y él decía, cuando yo comencé a estudiar este tema a la luz de las Escrituras, me di cuenta que no fue otra cosa que la voluntad de Dios llevándose a cabo. Es impresionante que aquellos hombres de la Escritura, como los apóstoles, quienes muchas personas se sanaban con su sombra incluso, o tan solo con ellos levantar su mano o hablar en el nombre de Jesús y sanarlos en el nombre de Jesús, ya se sanaban. Es impresionante que estos mismos hombres son los que luego tenemos un Pablo diciéndole a Timoteo, a quien él amaba con muchas enfermedades, en especial la de su estómago, y le dice, toma un poco de vino para ellas. ¿Por qué Pablo no oró sencillamente y sea sano en el nombre de Jesús? Este mismo apóstol es el que dice que Epafrodito casi muere en sus brazos. Y en vez de decir, te sano en el nombre de Jesús. Esto nos recuerda el propósito de los milagros que eran simplemente para confirmar el mensaje del Evangelio, que cuando estos hombres proclamaran ese mensaje, se pudiera decir, ellos vienen hablando de parte de Dios. Y a medida que este mensaje se iba construyendo, junto con ello, estos actos se iban cesando. Si los dones sobrenaturales de este tipo continúan, entonces el ministerio profético continúa y entonces el ministerio apostólico continúa porque todo una cosa estaba conectada con la otra. Ahora bien, eso era realidad en esos momentos. Nosotros no creemos que existan personas en especial que tengan el don de sanidad. La Biblia no lo demuestra así. Pero lo que sí creemos es que el pueblo de Dios puede orar por sanidad en el nombre de Jesús y someter dicha oración a la voluntad de nuestro Dios. Pero a pesar de esas verdades, eso no nos exonera de no tocar este tema. Y es por eso que hemos venido semana tras semana hablando de esta realidad. En nuestra última clase hablamos del regalo incalculable de la salud. Cómo nosotros deberíamos dar gracias y valorar esos tiempos de buena salud que Dios nos da. Nosotros tendemos a elevar nuestras oraciones cuando estamos enfermos. Señor, sánanos. Señor, restáuranos. Señor, usa la sabiduría de los médicos y estos medicamentos.
pero muy pocas veces elevamos acciones de gracias por los buenos tiempos de salud que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. También hemos hablado que la enfermedad es algo universal. Todos vamos a sufrir de enfermedad en algún momento porque ella es resultado de la entrada del pecado a este mundo. Por eso una de las promesas que trae el Evangelio para nosotros es que un día ya no habrá enfermedad. Y el tema que traigo hoy es visitando a los enfermos. ¿Realmente es opcional para nosotros visitar a los enfermos? ¿Realmente el visitar a los enfermos o el cuidar de los enfermos es algo únicamente de los diáconos de la iglesia? ¿El visitar a los enfermos y cuidar de ellos es algo únicamente de los pastores? Hermanos, nuestro deber como creyentes es visitar a los enfermos. El mandato de visitar a los enfermos es de tanta importancia como cualquier otro que se relaciona con nuestro prójimo. Y sin embargo, dice George Swignock, se cuenta entre los más descuidados y olvidados. Uno de los deberes más sublimes y maravillosos que Dios nos permite para expresar su amor, el amor de Cristo al necesitado, al enfermo y al vulnerable, es cuando nosotros cuidamos a los que están enfermos. Y debo decirles que es uno de los deberes más descuidados. Y esto debería darnos vergüenza al pensarlo. Cuando nosotros escuchamos de que alguien está enfermo, hoy en día, gracias a la tecnología, una de las maneras en las que tratamos de calmar nuestras conciencias cuando alguien presenta una necesidad, especialmente a través de los grupos de WhatsApp, es colocar una manito como esta. Y ya dijimos, bueno, ya yo hice algo. Ya el hermano debe saber que estoy orando porque yo puse mi manito en su mensaje. O ya va, para darle un poco de un plus a eso, voy a poner un corazón. O quizás para darle más sentido a que me importa el hermano, le diré, amén, amado hermano, yo estaré orando por ti. Y está bien, pero solo se trata de orar. Ese mismo hermano por el que tú oras quizás necesite una inyectadora, un medicamento o tu compañía. Hermanos, la enfermedad es tan común y la muerte es tan normal en este mundo caído que en la mayoría de los casos su frecuencia le resta importancia. Y la compasión que deberíamos tener por los enfermos muere tan rápido como los enfermos mismos. Esa compasión que se requiere de nosotros para con aquel que está postrado en una cama o está padeciendo de alguna enfermedad muere tan rápido como los enfermos mismos. Parece que hemos escuchado tanto y tanto y tanto que hay gente enferma y enferma, que a medida que pasa el tiempo, como es algo tan frecuente, se le resta importancia. Es como cuando tú escuchas algo tantas veces. Ya llega un momento donde no es tan importante como cuando lo escuchaste la primera vez. Así parece suceder con las enfermedades. Hemos escuchado tanto, son tan frecuentes, tan constantes en nuestro país y en el mundo, que ya no tienen tanta importancia para nosotros. O lo que es aún peor, cuando alguien está enfermo, los primeros días todos estamos allí. Pero ya la segunda semana, ya solo es una llamada. La tercera semana, ya solo es un mensaje de texto. Y la última semana, solo hay silencio. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos así? Y me temo es porque el tener misericordia de otros y el mostrar amor y compasión a otros ha quedado en segundo lugar para nosotros. Para nosotros lo más importante ahorita es que nuestro trabajo. Hay que visitar a los enfermos, pero tengo trabajo. Hay que trasladar al enfermo de nuevo a su casa, pero tengo trabajo. Hay que comprar medicinas para el que está débil, pero tengo trabajo. Hay que llevarle la comida a aquel que está en el hospital, pero tengo trabajo.
Hay que acompañar, aunque sea una hora, a esa hermana o ese hermano que está solo en el hospital, pero tengo trabajo. Realmente necesitamos examinar de nuevo nuestras prioridades en nuestra vida. Porque Santiago nos acaba de decir que la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios el Padre es cuidar del vulnerable, es cuidar del afligido, es cuidar del necesitado. Yo siento que cuando llegamos a la Reforma y comenzamos a abrazar tantas verdades teológicas, lamentablemente nos hemos vuelto fríos en otras cosas. Nos hemos vuelto apáticos en otros aspectos de la vida. Porque pensamos que lo más importante ahora es recibir estudios bíblicos en la iglesia. Lo más importante ahora es entrar a blog de internet y ver estudios teológicos. Leer buenos libros de teología de lo que escribieron nuestros antepasados. Dedicar tiempo al seminario, a buenas clases en YouTube, a los cultos de estudio bíblico y demás. Hemos reducido nuestro cristianismo solo a estudiar. Ese es nuestro cristianismo. Podemos invertir una hora en un sermón, una hora en la lectura de un libro, una hora en redes sociales, pero no podemos invertir una hora ir al hospital y acompañar a un hermano que necesita tanto de nuestro abrazo cuando todo aflige. Por eso quiero presentar hoy 2 razones principales para motivarlos a ocuparnos en esta gloriosa obra a la que Cristo nos llama. ¿Por qué nosotros necesitamos visitar a los enfermos? ¿Por qué como iglesia debemos ser diligentes en cuidar al vulnerable? ¿Por qué razón? Y la primera razón es porque esto es un mandato de Dios a usted y a mí. Hermanos, el hombre tiene la tendencia de creer que visitar a los enfermos es un acto de cortesía y civilidad que puede omitir o realizar según le plazca. Bueno, yo visito a los enfermos por cortesía, por ser educado, porque me lo enseñaron en casa, o por una civilidad que podemos omitir o realizar si solo nos nace. En cambio, la Escritura nos enseña otra cosa. El cuidar a los enfermos, el visitar a los enfermos, es un acto de caridad y de cristianismo. Un acto de caridad y de cristianismo que le corresponde por precepto divino a cada cristiano. Cada cristiano tiene la obligación de cuidar y visitar a los enfermos. Cada cristiano. No solo el pastor, no solo los diáconos, cada cristiano. Y esto no por obligación o para buscar su propia gloria. Si vas a hacer algo por obligación, mejor no lo hagas. A Dios le interesan mucho las intenciones de nuestro corazón. Cuando tú te diriges al Antiguo Testamento y ves al pueblo de Israel ofreciendo un montón de sacrificios al Señor, pero con la motivación correcta, sin el corazón correcto, Dios dice que todos esos sacrificios casi que perfectos eran una abominación para Él. A Dios no solo le interesa lo que hacemos, sino la motivación con la que lo hacemos. Dios no solo está interesado en que llenemos la planilla de check, ya hice esto, sí, ya fui a buscar a la hermana que estaba enferma, listo. Sí, ya llevé el medicamento, listo. Ya llevé la comida, listo. No, a Dios le interesa la motivación con la que tú sirves a tu prójimo. Dios no solo está interesado en lo que hacemos, hermanos. Nuestro Señor está muy interesado en lo que hacemos, la motivación con la que lo hacemos. De nada sirve convocar al pueblo de Dios a servir a los enfermos si solo lo haremos por obligación o para buscar nuestra propia gloria. Eso solo será abominación para el Señor. Todo cristiano debe amar a su prójimo como a sí mismo, lo cual no puede hacer a menos que le conmueva su enfermedad y trate de mejorar la probabilidad de que su prójimo sea salvo.
El verdadero amor, decía este puritano, como el fuego, arde con más fuerza cuando más frío hace. Visitar a las personas en su momento de aflicción es un testimonio de la autenticidad de nuestra religión. Tú quieres probar que tu religión o que tu cristianismo es verdadero. Una de las maneras en cómo autenticas eso es cuidando del vulnerable. Es visitando al enfermo. Es desgastándote por el necesitado. Y yo sé que este mensaje puede ser chocante para muchos porque, repito, los reformados solo hablamos de teología. Cuidar a los enfermos, cuidado. Eso se puede convertir en justicia social. Para nada rechazamos eso. Pero nosotros como reformados que entendemos que todo debe estar fundamentado en la Escritura, son los que más deberíamos practicar esto. ¿Saben por qué? Porque nosotros entendemos a la luz de la Escritura la dignidad del cuerpo, la dignidad del ser humano que lleva la imagen de Dios. Es eso lo que le da valor al ser humano. Es eso lo que hace que una vida tenga valor delante de los ojos de Dios y del pueblo de Dios. El hecho de que esa persona ha sido hecha a la imagen de Dios y la imagen de Dios en esa persona le otorga dignidad y valor a esa persona. Esa era una de las razones que movía a muchos cristianos a crear los hospitales. Eso no fue idea del mundo. Y es por eso que hace años en un hospital el ser humano era tratado con mucho cuidado, con mucha compasión, con mucha misericordia, porque estaban fundamentados bajo principios cristianos que establecían y declaraban de que el ser humano tiene valor, tiene dignidad, porque tiene la imagen de Dios. Miremos los hospitales hoy. Tratan a las personas como animales. ¿Qué es lo que se ha perdido allí? Los principios cristianos. Y como ya muchos médicos cristianos no quieren involucrarse en impactar el área donde están, todo sigue igual. Nosotros siempre decimos, vamos a evangelizar para ganar almas para Cristo. Seguimos siendo gnósticos si no nos damos cuenta. El alma parece no importar, el cuerpo parece no importarnos. No, cuando nosotros predicamos el evangelio al perdido, no solo vamos a ganar almas para Cristo, vamos a ganar cuerpos para Cristo también. Nosotros cuidamos al enfermo, mostramos compasión sobre él, por la gran razón de que nosotros sabemos que ese cuerpo también tiene valor y que el Señor, aquellos que son sus hijos, no solo pretende redimir sus almas, sino también sus cuerpos. El Señor no solo promete darnos nuevas almas, un nuevo espíritu, sino cuerpos también. ¿Por qué? Porque el cuerpo vale, porque el cuerpo, dice Pablo en 1 Corintios 6, el cuerpo también es del Señor. Cuando nosotros vamos a un lugar y decimos, bueno, yo fui al hospital y le llevé palabra a esas personas. Nosotros no le llevamos comida ni eso, no, para que no se malacostumbren. Al final el alma es lo que vale. Porque de nada sirve entrar esa persona sana en el infierno. Siempre usamos eso para excusarnos. ¿Y qué hay del cuerpo? ¿El cuerpo no le pertenece también al Señor? ¿No deberíamos procurar un cuidado también de ese cuerpo? Cuando nosotros sabemos que hay un hermano que necesita alimentación para mantener firme su cuerpo y renovado, pero no hacemos todo lo posible para proveerle esa sana alimentación, nosotros estamos actuando como gnósticos y estamos pecando también. Estamos diciendo, llevémosle palabras, hermano, y oremos por él, pero no le llevemos comida, tranquilo. Por eso no nos preocupemos ni por los medicamentos, ni por el tratamiento, porque al final el cuerpo no vale. Lo importante es su alma. Gnósticos.
teología barata y distorsionada. El cuerpo a la luz de la Biblia tiene valor. Hermanos, Santiago 1:27 lo dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Como decía este puritano, visitar a las personas en su momento de aflicción es un testimonio de la autenticidad de nuestra religión. Tú quieres probar que tu religión es verdadera, cuida al necesitado. Ya basta de esa frase, Cristo es relación y no es religión. Eso es falso. Hay una religión y es verdadera y se llama cristianismo, con verdades fundamentales y esenciales. ¿Tú dices ser parte del cristianismo? A la luz de Santiago, tú puedes mostrar qué tan auténtica es tu religión cuando cuidas al vulnerable. Si tú eres de los que solo bla, 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 bla y solo teología y por aquí y por allá, amo la teología, ella es hermosa, pero ella no viene sola. Ella impacta y marca cada espacio de la vida del creyente, cada área de la vida del creyente, la marca, la transforma, la cambia, la moldea. Nada es igual a medida que nos exponemos a más verdades. Pero, si todas esas verdades no te están moviendo a compasión por el que está en una cama, por aquel que le diagnosticaron un tumor, por aquel que le diagnosticaron un cáncer, por aquel que está padeciendo lupus, por aquel que está padeciendo cualquier otra enfermedad, la que sea, si tu corazón no es movido a compasión, a pesar de todo eso que lees y sales, tu religión es inútil. Inútil. No sirve para nada, sino para condenarte. Todo ese conocimiento será usado en tu contra en el día del juicio si tus obras no autentican que tu fe es real, que tu teología es real. Si tan solo el 50% de la iglesia entendiera esas verdades, cuánto amor y compasión recibieran los enfermos en nuestras iglesias. Bueno, hermano, aquí está, ya yo traje la comida, tome, muy bien, ¿cómo te sientes? Muy bien, chao, me voy. Y voy feliz y mi conciencia tranquilo. Ya ayudé al enfermo, llevé la comida hoy. ¿Te quedaste con esa hermana, con ese hermano un rato a mostrar compasión y misericordia? O ya va, eres de esa. Bueno, yo iba a ir al hospital, pero yo supe que fulano fue. La religión tuya puede ser inútil. Acompáñenme a Lucas capítulo 10. Ahí está en Lucas 10, versículo 25 en adelante, una parábola que nosotros la conocemos desde hace años. La parábola del buen samaritano. Se han hecho fundaciones que llevan el título El Buen Samaritano, ministerios de misericordia en las iglesias que se llaman El Buen Samaritano. Y antes de mirar el texto que quiero analizar con ustedes, quiero decirle que esta parábola no trata de la misericordia. Todo el que le puso a su fundación El Buen Samaritano basado en esta parábola torció este texto. De hecho, lo que impulsa esta parábola se encuentra en el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta es, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Así que esta parábola gira en torno de la salvación y no en torno a la misericordia. Para que lo tengan claro antes de ir allá. Y espero un domingo predicar esta parábola. Pero yo sí quiero que veamos algo, ya considerando que la interpretación de esta parábola es otra. Quiero extraer una idea de aquí que está en el versículo 32 en adelante. Dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar,
y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Y qué hizo en primer lugar? Viéndole. Y en segundo lugar, fue movido a misericordia. Y en tercer lugar, y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hay tres cosas que pasan aquí antes de que este hombre cuidara de esta persona vulnerable, enferma y necesitada. ¿Qué fue lo primero que hizo esta persona? Vio. ¿Pero fue el único que vio aquí? En el versículo 31 dice, aconteció que un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. O sea, lo primero que sucede aquí cuando nosotros vemos la necesidad, lo primero que deberíamos hacer es ver. Lo primero que nosotros vemos. O en nuestro caso ahorita con la tecnología leemos o escuchamos. ¿Qué es lo segundo que debería pasar en nosotros? ¿Ser movido a qué? Fíjense cómo entra por la vista. Primero yo veo, este hermano, esta persona está necesitada. O escucho, leo, esta persona está necesitada. Y lo segundo que debe pasar en mí, si soy un verdadero creyente que va a autenticar su fe con sus actos, es el ser movido a misericordia. Nosotros no podemos ser fríos e indiferentes cuando escuchamos y sabemos que alguien sufre y padece o está enfermo a punto de morir. No podemos ser indiferentes. No seamos tan egoístas. Porque muchas veces no queremos hacer nada porque el actuar nos sacaría de nuestra zona de confort y nos gusta la comodidad. Pero eso es egoísmo. Porque aquel que estando en su trono y siendo adorado por ángeles sin necesidad de nada, descendió, se humilló y se hizo hombre para sufrir y morir por tu salvación. Ser movido a misericordia. Y hermanos, la mayoría de los cristianos no se queda con solo ver. Gracias a Dios. Pero la mayoría sí se queda con el segundo punto, son movidos a misericordia. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué impresionante! ¿Cuánto sufre mi hermano? ¡Wow! ¿Vieron lo que le pasó al hermano tal? Terrible. Yo estoy llorando por él, yo estoy llorando por ella. Y todos parecen ser movidos a misericordia. Pero ahí se queda. No pasa de ahí. Y a veces cuando esa persona muere, todos están diciendo, pude haber hecho más. Pude haber hecho algo. Wow, ¿por qué no fui y lo visité? ¿Por qué la mandé sola a su casa? ¿Por qué lo mandé solo a su casa? ¿Por qué no le di alimento? ¿Por qué no la llamé a ver si había comido? ¿Por qué no lo hice? Pero nuestra tarea es pasar al tercer punto. Y dice, y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Actuó. En nuestra iglesia como nunca antes, y quiero decir que doy gloria por eso, nunca antes había habido tantos grupos de oración. Hay grupos de oración aquí, un grupo por aquí, un grupo por allá. Grupos de discipulado como nunca antes. Un grupo de discipulado aquí, un grupo de discipulado acá. Pero cuando llega el momento de actuar, puedo contar con estas manos los que están ahí involucrados. ¿Por qué no todos están? Ay, es porque tengo algo que hacer. Tengo que trabajar. Tengo que cumplir horarios, si no la empresa se viene abajo, si no me botan del trabajo, si no, ¿qué me voy a comer este mes? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuántas veces no abandonaste estas cosas por ir a hacer lo malo? Yo no te estoy diciendo que abandones tu trabajo, pero ten cuidado en desordenar tus prioridades, porque esto es importante. Él vio, tuvo compasión y actuó. No te quedes en la segunda parte. No lo hagas solo por hacerlo.
y no busques tu gloria al hacerlo. ¿Cómo digo esto? Lo tengo que decir, soy pastor de esta iglesia y mi audiencia no es la iglesia de Sugel ni la de John MacArthur, sino ustedes. Ahora mismo hay muchos hermanos afligidos. Y tú puedes pasar a cualquier hora del día y de la noche y están solos. Sí, mientras tú estás acostado viendo televisión, viendo Netflix o neciando tu celular, viendo las redes sociales, hay un hermano tuyo solo en el hospital, deseando por lo menos tener a alguien con quien hablar o con quien llorar. Sí, mientras tú estás comiendo, sí, esa pechuga de pollo ahí, así sea con granos y un poquito de arroz, hay un hermano tuyo que está luchando para alcanzar, para poder llevar la dieta que el médico le asignó. Pero bueno, como lo importante es que tú tengas que comer, como lo importante es que tú estés tranquilo y cómodo en casa. Y sí, los estoy llamando a que vayan a la segunda milla, sí. Los estoy exhortando a que hagan más de lo que están haciendo, sí. A los que están aquí, a los que no vinieron, a los que nos escuchan por internet, sí. A que nuestras acciones autentifiquen si nuestra fe es real o no, sí. Nuestro primer punto es, este es un mandamiento, no una sugerencia. Dios no te está pidiendo el favor que vayas a visitar a los enfermos. Dios no te está pidiendo el favor que cuides al vulnerable. Dios te está mandando a que lo hagas. Es un deber tuyo. Incluso con tu alto volumen de trabajo, quiero decirte que parte de tu trabajo es hacer la obra de Dios. Tu trabajo también es hacer la obra de Dios. No solo abrir tu negocio temprano, tu trabajo también es ir a hacer la obra de Dios. Fueron las palabras de Cristo, quien también tenía un trabajo. Ayudaba en el taller de carpintería de su padre y también dijo, mi trabajo es hacer la obra de mi padre. Hay algo por encima de esto. Y no puedo dejar que esto dañe esto. Y créame, hermano, yo creo que en la generación donde considero que hemos tenido más tiempo es esta. ¿Qué? ¿Estás loco? El uso de nuestras redes sociales lo confirma. Aún el que parece más ocupado, por lo menos en el mes te ves una película de casi 2 horas. No digas que tengas tiempo. Siempre hay tiempo. Todo lo que consideremos importante le daremos tiempo. Yo puedo decir hoy, no tengo tiempo, mi trabajo es de 8 a 5, estoy cumpliendo 1000 cosas, pero si te llaman y te dicen que tu hijo se cayó de un 3er piso y está peligrando su salud, tú vas a dejar lo que estás haciendo para correr. ¿Por qué? Porque siempre va a haber tiempo para lo que consideras importante. Así que sí hay tiempo. Te pregunto, ¿consideras importante cuidar al vulnerable? ¿Consideras importante visitar a los enfermos? Entonces sí tienes tiempo. Siempre vamos a sacar tiempo para lo que consideremos importante. Y tú no le vas a decir, no, mira, no puedo ir, yo sé que él puede estar muy grave, pero no, tengo que pasar unos presupuestos, tengo que atender esto, me van a descontar el día, resuelvan ustedes con mi niño y me avisan si muere o mejora. No dicen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo consideran importante. En este texto de Santiago se menciona aquí solo a los huérfanos y a las viudas, pero están incluidos los enfermos, los extranjeros y los prisioneros. ¿Por qué? Generalmente son los más atribulados y los más olvidados. En mis 11 años como pastor he estado, en momentos me ha tocado estar hospitalizado por varias semanas y he podido contar con los dedos de esta mano quienes han estado en mi habitación. Sí, del pastor. Pastor, usted seguro usted recibe amor por todos lados. Sí, doy gracias a Dios por el amor de mis ovejas, pero no siempre es así. Pastor, yo estoy seguro que usted le escriben toda la semana para decirle cuánto lo aman, cuánto lo quieren, a preocuparse por usted. Sí, escriben mucho, pero de los 50 mensajes que llegan cada semana, puedo contar con los dedos de esta mano los que dicen, ¿cómo está tu alma, pastor? La mayoría es, tengo una duda teológica.
Pastor, ¿qué hacer? Tengo esta situación. Pastor, ¿podemos tener una consejería? Pastor, leí esto, ¿qué me recomienda? Pero hay algo que me enseñó Dios ahí. Más que enseñarme que muchas veces el pueblo de Dios fallará y por eso no debes guardar resentimiento ni nada, fue enseñarme que cuando uno está en una condición de esa, la compañía de la familia y la fe es tan buena, es tan edificante, nos da tanto ánimo. Cuando muere el esposo de la viuda o algún hijo de la viuda, toda la iglesia está ahí. Y casi siempre estos son los cuentos. Ese día había gente de todos lados. Viajó gente del interior del país a estar con nosotros. Luego que despiden a la viuda o a la madre que pierde a sus hijos, a partir de ahí es donde se siente más sola. Ya no hay nadie. En el momento donde más esas personas necesitan de tu compañía, no estás. Porque bueno, la idea es cumplir en el velorio. Después de ahí que se las arregle ella. ¿Se dan cuenta lo grave que estamos? Lo poco compasivo que estamos y olvidamos que el cuidado a los enfermos es una expresión del amor de Cristo para con los demás. Hoy le he hablado con un hermano, así funciona la Biblia. Cristo dice, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Nosotros recibimos y damos, recibimos y damos. Noten que no es recibimos de Cristo y esperamos de los demás. No, recibimos y damos. Perdónense como yo los perdoné. Sean misericordiosos como yo fui misericordioso con ustedes. Recibimos y damos. Lo hablamos que era como el ejemplo de una planta. Tú siembras, la riegas y luego ella te da alimento. Así es la vida cristiana. Tú has recibido compasión de Cristo, ¿verdad que sí? Tú has sentido tu compañía, su compañía cuando has estado enfermo. Tú has recibido su amor cuando has estado débil de salud. Y el COVID-19 nos lo recordó. Recibimos y damos. Toda esa compasión y amor que has recibido y compañía de Cristo, ¿por qué no la das a los demás? Recibimos y damos. Por eso es una locura aquel que viene a la iglesia esperando que otros lo amen, que lo mapachen, que le escriben, que lo llamen, que le hagan un afiche, que rotulen su vehículo con la foto de ella o él y diga, aquí la hermana más especial para mí. Esperar amor de los demás es la mayor frustración que usted puede tener. Porque estás tratando de buscar en los demás lo que ellos no te pueden dar. Los demás no te pueden dar plenitud, no te pueden dar ese amor que tú necesitas. Así que no los culpes, siempre andamos regañando, es que fulano no me ama, pero es que fulano no te puede dar eso. Ya Cristo te lo dio en la cruz. Más bien tú dale amor a ellos. Acompáñenme a Mateo 25, verso 34 al 36. Recuerden, esto es un deber, no una sugerencia de Dios. Debemos buscar todas las oportunidades que Dios nos dé para amar a otros, para servir a los enfermos, para cuidarnos. No solo un día, ya cumplí hoy, no, esto es un estilo de vida para nosotros. Mateo 25, 34 al 36. Dice Mateo 25, verso 34 lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y tú me cubriste. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Estuve enfermo y me visitaste. En lo que va de año han habido muchos enfermos entre nosotros.
Muchos. ¿A cuántos has visitado? Recuerden, yo le estoy predicando eso a los miembros del Trono de Gracia, no a Grace Community Church ni en la IBCJ, a ustedes. Eso se llama pastoreo. Al hermano José Rosales, ¿cuántos de ustedes lo han visitado? Cada vez se pone peor su salud. Al hermano Gilberto, ¿cuántos lo han visitado? Y no lo digo porque lo hice yo, porque en esto quiero darles un dato. Yo también necesito crecer en compasión por el enfermo. Yo también necesito aprender esto. Yo también necesito salir de mi zona de confort y dejar algunas cosas por cuidar un poco más del vulnerable. Todos necesitamos crecer en esto, incluyendo el que te habla. Todos. ¿Cuántos de ustedes han ido a ver a mi hermana Benedicta que se está recuperando de una operación? Y tiene domingos sin estar con nosotros. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes han ido a la casa de la hermana Noé que cada vez su salud se pone más débil? Cada vez pierde más su fuerza. Y solo estoy contando esto, estoy seguro que hay más aquí que necesitan eso, o que han estado enfermos 2-3 días y nadie supo de ellos sino solo la manito. Ay, conociendo a mis ovejas, los próximos mensajes ya no hay manito, estoy seguro. ¿Cuántos? Si ellos se pudieran parar aquí, algunos medio caminando, yo le dijera, ¿puedes señalar de los que están aquí quiénes han ido a verte? Y seguro ellos harían así. O solo dirían, no, aquel nada más. Bueno, a mí solo aquel, pero más nadie. Y a veces es muy fácil agarrar un pago móvil y transferir. Ya transferí. Ya mi conciencia está tranquila, acabé de autenticar mi fe. La clase se llama visitar a los enfermos. ¿Cuántos han visitado al enfermo? A la viuda en sus tribulaciones. ¿Cuántos se duelen cuando hay un niño entre nosotros que no tiene a su papá o a su mamá? ¿Qué pasa con la iglesia que no está pendiente de cuidar del vulnerable? ¿Dónde quedó la expresión del amor de Cristo en nosotros? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué nos está pasando? Que nos sentamos a hablar horas de teología y entrar en esos debates tontos que nunca terminan, pero nadie está hablando cómo ayudar al necesitado o al hermano que tenemos domingos sin ver. ¿Cuántos han ido a ver esos hermanos que tienen domingos sin venir? Nadie. No se supone que el pastor y los diáconos lo hacen. ¿Quién? No solo esto es un mandamiento, sino que es una oportunidad especial para hacer y recibir el bien. Como dijo alguien, la enfermedad es la tienda de la virtud y la escuela de los buenos modales. Dice este puritano, el rey Alfred sabía decir, me encuentro que mejor estoy cuando estoy peor, mejor en mi alma cuando peor en mi cuerpo. La enfermedad de mi cuerpo es remedio para mi alma. Hermanos míos, el momento de enfermedad y debilidad es uno de los momentos más apropiados para mostrar el bien y para recibir el bien. Me encuentro mejor, me encuentro que mejor estoy cuando estoy peor. Mejor en mi alma cuando peor en mi cuerpo. La enfermedad de mi cuerpo es remedio para mi alma. Cuando los hombres son fuertes y vigorosos, pueden experimentar y disfrutar de cosas terrenales. Cuando todos sus sentidos, cuando cada parte de su cuerpo se encuentra bien, pueden disfrutar de todas sus cosas terrenales. Y los bienestares carnales les impiden interesarse en lo espiritual. Persiguen los afanes terrenales como lo hizo Esaú. Y dicen que eso les basta.
En cambio, mis amados hermanos, la enfermedad les hace ver lo vano de todo lo terrenal. Así que la enfermedad también es algo bueno porque nos anima a preocuparnos por lo espiritual. Si el puritano, hablando de Bernardo, dice: Bernardo nos cuenta de un hermano suyo, al cual le dio muchos buenos consejos, pero este, siendo soldado, no escuchó ningún consejo. ¿Por qué? Porque estaba vigoroso, estaba lleno de vida, gozaba de buena salud. Pero lean lo que después dijo Bernardo. Él le dijo a él: un día te herirá una espada, abriendo paso hasta el corazón, para que te entren las exhortaciones y los consejos que un día te di. Cuando llega la enfermedad, el corazón del hombre se abre un poco al consejo y a la exhortación. Así que la enfermedad es un buen momento para hacer el bien y para recibir el bien. Hermanos amados, con esto voy cerrando. En la enfermedad, por lo general, la conciencia puede expresarse con más libertad y los hombres están más dispuestos a escuchar. Algunos en la enfermedad se endurecen más. Pero es cierto también que en la enfermedad algunos están más dispuestos a escuchar. En la salud, sus trabajos, amigos, lascivias, deportes u otras actividades carnales cautivan todo su corazón y su tiempo, pero cuando llega la enfermedad todo parece fumarse. ¿Qué haces cuando sabes que el familiar de un hermano está en el hospital? ¿Ha escuchado de tu boca el evangelio? ¿O solo he escuchado: aquí estamos yo? O para ayudarle. La iglesia está con usted. Ay, gracias. ¿Y eso es el evangelio? Mira, aquí estamos, aquí le traemos su comidita y vinimos a animarlo, vinimos a animarla. Ay, qué bueno. Pero eso es el evangelio. En la enfermedad, los hombres pierden sus trabajos, pierden sus pasatiempos, pierden sus reuniones alegres, pierden sus tiempos divertidos. Cuando sus cuerpos están débiles, disminuyen sus lascivias carnales, por lo que sus conciencias tienen más oportunidad de traer a la mente sus conductas impías y su maldad, haciéndolos más propensos a escuchar las palabras y advertencias de los predicadores. Hermanos míos, es de sabios aprovechar el momento de dolor y enfermedad de tu prójimo para procurar el bien de su alma. El cuidado de los enfermos es una expresión del amor de Cristo. ¿Qué harás con los enfermos en tu iglesia? Porque les doy un dato. Falta mucho tiempo para que esto termine. Se vienen más meses de enfermedad, de más diagnósticos graves. Tumor, cáncer, leucemia, infertilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir en nuestra zona de confort? ¿Seguir cuidando nuestro dinerito para que no se nos acabe en lugar de dar para el enfermo? Vamos a seguir haciendo eso, cuidando nuestro tesoro donde la polilla y el orín lo corrompen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir animando solo a los pastores y a los diáconos para que vayan y visiten? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir durmiendo tranquilo como si no pasara nada porque ya yo hice un pago móvil o porque ya lloré? Repito, jamás habían habido tantos grupos de oración en la iglesia, pero pregunto, ¿cuándo actúan? Debería ser oración. Necesitamos actuar, hermanos. La gente se nos está muriendo y podemos hacer algo. Y si es verdad, no tenemos control de la vida y de la muerte. Pero que la debilidad de alguien o la muerte de alguien no sea sencillamente porque fuimos irresponsables. No te estoy diciendo que te metas todos los días en un hospital y no vayas a trabajar. Pero yo creo que tu agenda después de hoy debería cambiar. Mira, hermano, si a usted le tocó recibir un hermano enfermo en la mañana
y usted pensó que era hasta las 10. Y el doctor, como típico en nuestros hospitales, se quedó más tiempo de lo normal con el paciente. Y usted no ha podido ir a trabajar. Usted no se mueva de ahí hasta que esa persona salga y llévela a su casa sana y salva y hágalo con gozo. Porque si usted se está quejando y dejando esa responsabilidad en manos de otro, usted solo lo que hizo fue cumplir y ya. Eso lo puede hacer cualquiera con un sueldo, solamente para quedar bien. Amados hermanos, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ayudar al vulnerable. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y es un momento apropiado para hacer el bien y para recibir el bien. Cuando combinamos el cuidado del cuerpo con el cuidado del alma, ocurren cosas maravillosas. Cuando ayudamos a la persona con lo que sustenta el cuerpo, pero al mismo tiempo le proclamamos el evangelio o traemos las promesas de Dios al corazón de esa persona, en el caso de que sea creyente, estamos combinando todo, está pasando algo maravilloso ahí. Eso fue lo que hacía George Mueller con los orfanatos, Spurgeon cuando ayudaba a los niños abandonados. Ellos no solo le daban comida y cosas para el cuerpo, porque el alma también vale, también proclamaban el evangelio y recordaban las promesas de Dios. Nosotros nos fuimos al otro extremo. Hermano, cada día, cada semana, piensa en cómo hoy puedes ayudar al vulnerable, cómo puedes asistir al necesitado, cómo puedes sacar tiempo de tu agenda para visitar al enfermo. Y si eso implica llegar a medianoche a tu casa cansado porque acompañaste a la hermana o al hermano en el hospital o en su casa mientras se recuperaba, ve feliz. Porque el cuidado de los enfermos es una expresión del amor de Cristo. Oremos.